¿Cuándo fue que el año pasó? Todo el tiempo pasa todo tan rápido y a la vez todo queda tan atrás, ¿no? Sí, porque, ¿qué fue? ¿Sobre fines del año pasado que salió el disco? sí, el disco lo sacamos en el momento que se supone que no lo tenés que sacar. Siempre. La historia de Trotsky Vengarán, digamos. De espaldas al éxito, se llama el libro. No, pero... Lo que sucede es que diciembre está lleno de cosas. Pero si no lo sacábamos en diciembre, lo teníamos que sacar en marzo, abril, mayo. Y dijimos, no, vamos a diciembre porque queremos que la gente ya escuche el disco, sino que no sé, en nuestra agenda imaginaria de lo que tendría que pasar, queríamos sacar el disco el año pasado porque no queríamos que nuestro expediente tuviese 5 años sin sacar un disco. ¿Me explico? Sí. Entonces el último había sido el 18 y dije, no, tiene que ver en nuestra historial. O sea, se nos postergó por la pandemia y lo sacamos ni bien terminó la pandemia, esa es la verdad. Claro. Chao. Sí. Ya está. Y ahora llegó la hora de presentarlo. presentarlo. Con la esperanza de que antes vos de repente sacabas un disco y presentabas el disco al mismo tiempo y la gente salía al disco y conocía las canciones al mismo tiempo. Entonces ahora dijimos, no, vamos a hacer al revés. Sacamos el disco, ya vamos ingresando canciones al vivo, pero la presentación la hacemos unos meses después y bueno, como estuvimos en el Cosquín Rock, postergamos un mes más esta presentación de disco. Y acá estamos. La diferencia con haberlo hecho el año pasado es que la gente ya conoce las canciones y nosotros ya las ensayamos bastante también. Las tienen más afiatadas. Exacto. Pero bueno, también tiene que ver con la dinámica de cómo se saca el disco, un corte, después al mes otro corte, después al mes otro corte. Ese tipo de cosas hizo que el lanzamiento fuera muy largo y nos imaginábamos, era tipo, vamos a hacer una cosa. El otro plan no era salgo en abril, era tipo, bueno, en marzo sacamos el primer corte. Sí, en todo abril el segundo. Todo lo mismo. Dijimos, no, sale. Porque termina en septiembre. 2022. Claro, exacto. Sí. Y aparte este año queremos presentar este disco, tocarlo. Vamos a tocarlo en las salas de Montevideo y ojalá lo pasemos por el interior. Y después festejar a fin de año los 20 años del Pogo. Ese es nuestro sueño. Hoy justo vos sabés que me estaba acordando de esos 2 shows en Pachamama. Sí. Bueno, son 20 años de la grabación de ese disco y es nuestro disco más exitoso, el que más puertas nos abrió. Y lo queremos saludar y saludar al público ese que ya tiene unos añitos. La dinámica de la vida de la banda a veces hace que se descuelguen de ella, gente que te sigue muy seguido. Bueno, es una manera de reconocer ese disco particularmente. Nosotros siempre estamos mirando para adelante, siempre estamos inquietos, haciendo obra nueva y pensando en el próximo disco, pero nos parecía que los 30 años los teníamos que celebrar, cosa que no pudimos por la pandemia, pero bueno, dijimos, bueno, saquémosle la gana, celebremos el Pogo 20 años, que de alguna manera lo vamos a organizar en la segunda mitad del año. Por ahora estamos concentrados en esto, que es el lanzamiento del disco, que es tocar todas las canciones del disco metidas adentro de un show de Trotsky sin que se pierda la esencia de un show de Trotsky. No, lógicamente. Bueno, la segunda mitad del año que ya es, porque ya estamos en junio. Sí, pero estamos tirando más, estamos pensando como a fin de año. Lógico, pero digo, no es que están pensando demasiado anticipado tampoco. No. Justamente, la verdad... uno no se da cuenta, pero la pandemia no terminó hace tanto tiempo y la realidad todavía no se termina de acomodar. Entonces no podemos hacer planificaciones muy extensas porque hay muchas cosas que cambian. Yo qué sé, si te invitan a uno de estos shows que están organizando las intendencias, me explico, esta cosa de salir a la calle, te cambia toda la dinámica de un trimestre, por ejemplo. O sea, claro. Porque son multitudinarios en los que nos encanta participar, hace que vos modifiques tu vida de cómo organizas tus otros recitales, ¿me explico? Sí, exactamente. Estaba pensando que decís 20 años de Pogo, ustedes ya ahí tenían un disco, un show en vivo repleto de hits, de alguna manera, y después de eso pasaron, que yo me acuerdo, 5 o 6 discos más, que además ustedes logran, tienen ahí algo, han logrado una fórmula, dice que yo no sé si ustedes en algún momento lo deben haber conversado, pero imagino que no creo que sea de algo pensado, de que generación tras generación van logrando enganchar muchísima gente nueva,
yo sigo yendo a los recitales de Trotsky, no con la misma frecuencia que iba en el 2003, 2004, 2005, pero sigo yendo y me encuentro con que el show se va renovando muchísimo, que van apareciendo cada vez hits, digamos, de canciones que para el público que está ahí, que es mucho más joven que yo, son otros, es su himno. Sí. Eso que a mí me pasaba, capaz que yo qué sé, por decir, no sé, con Satamano, Historia sin terminar. Ahora también puede pasar con Satamano y con Historia sin terminar en los shows, pero ha ido pasando canciones nuevas que marcan un montón de generaciones y nuevas. Es como que los shows de Trotsky de alguna manera mantienen una juventud tremenda, que es muy difícil de lograr eso, ¿no? Porque muchas bandas van logrando mantenerse vigentes, pero con un público, y muchas veces se van desconectando de quizás de ese primer público que lograron cautivar en un momento de su carrera. Ustedes es como que nos siguen llegando a los que nos cautivamos con ustedes hace un montón de tiempo atrás, pero a su vez le llegan orgánicamente a los jóvenes, porque no es que, bueno, mi hija le gusta Trotsky porque a mí me gusta y le pongo Trotsky y la llevo a los recitales. No, es gente joven que llega por Trotsky, digamos. No los hace militar nadie por eso. Sí, nosotros primero creo que siempre fuimos un lugar de entrada al universo del rock para mucha gente, por lo sencillo de disfrutar de las canciones, por las razones que sean, por lo simple, por mi tono, mi timbre de voz poco llamativo que conectará con los niños, no lo sé, pero en determinado momento eso lo detectamos, ¿sí? Y lo que detectamos cuando empezamos a ver que de repente como que estuvimos muy de moda, después bajamos un poco y bueno, cuando empezamos a ver otras bandas que les estaba yendo bien y decimos, nosotros tenemos que volver a conectar. Lo hicimos un poco a propósito. Nos parece que nos estamos enfocando en el público que tenemos y tenemos que seguir apostando siempre como al principio al público que puede venir, ¿no? Esa cosa que a nosotros nos marcó mucho, viste, que te decía Johnny Ramón, sí, se toca para la última fila, no para la primera fila. Me explico, siempre es eso de tener dejar la puerta abierta, que todo el mundo sea bienvenido, por más que seas una banda conocida, sacarle el peso de tenés que conocer a esta banda antes de ir a verla, me explico, presentarse como algo sin muchas vueltas, tocar seguido, tocar en la esquina de tu casa, apostar a muchos shows chicos en vez de uno grande, me explico, esa es una manera de trabajar. Y también detectamos que a la gente acentuadamente, a medida que las redes sociales se fueron volviendo cada vez más poderosas en ambientes sociales tan pequeños o atomizados como es la vida social uruguaya, mucha gente sale menos, le cuesta más recorrer distancias que antes, me explico, o sea, estar 2 horas arriba de un bondi es tipo negativo. Sí. Felicidad ya. Entonces empezamos a decir, bueno, hay que ir a la casa de la gente, vamos a la casa de la gente. Son muchos shows, se pasean, distintos precios, distintas modalidades, hacer shows en la trastienda para que un público que ya tiene nuestra edad tenga lugares para sentarse, no tenga que sufrir el show, hacer shows en sala del museo donde va un público más juvenil, me explico, más a chocar, ir a otras salas que están en los barrios, ir al interior, distintas modalidades, distintas cosas, todo el tiempo tratando de favorecer eso. Preocuparse que haya permiso de menor, que las salas acepten menores, no dejar afuera a los adolescentes, tratar de invitar a los niños que van con los padres y los padres no tienen por qué dejar niñera, ¿me explico? Sí. Se empezó a generar como una cultura por acumulamiento, no por una llave que se apretó y ya funcionó todo, ¿me explico? Lo que asumimos fue, tenemos que dejar claro que acá esto sigue siendo para todo el mundo, ¿me explico? Sí. Y tenemos un público muy ecléctico, que de distintas edades, distintos lugares, de distintas maneras. Es un público que compartimos pedacitos de público con un montón de bandas nacionales, entonces es no dejar a nadie afuera, siempre presentarse como algo cercano y siempre presentarse como algo activo. La obra nueva hace que vos escuches esa canción con tus amigos, esa canción ya se te mete adentro como parte de otras experiencias, de repente la canción no es el centro de la reunión, pero sí fue la banda de sonido de esa reunión. Claro. Empiezan a generarse recuerdos y empieza a generarse ese vínculo emocional con la banda que entra en el terreno de lo intangible, de lo difícil de explicar, lo que se dice la mística, lo que sea, y tratamos de que el rito del recital de rock and roll no sea un guión
escrito en piedra donde se tiene que hacer 1000 veces hasta la eternidad. Cada show de Trotsky es único. A veces uno está más chispeante que otro, pero en los recitales de Trotsky siempre pasan cosas raras. Es la dinámica del show. Estamos siempre caminando al borde del abismo de la ridiculez y de la obscenidad, pero al mismo tiempo si lo dejas en picaresco y extravagante queda lindo. Sí, pero además es la manera que tienen para disfrutarlo y que eso sea genuino también. Y aparte, a medida que avanza las políticamente correctos, decir guarradas en un show pasa a ser toda una obra de arte. Claro, sí. Pero además yo pensaba, ¿no? Qué difícil es llegar a medida que uno va creciendo, llegar a determinado público sin subestimarlo de alguna manera, ¿no? Sin tratar de que genuinamente y desde la mirada del adulto, de otros adultos que no son ustedes, captar lo genuino también de ese mensaje que llega ahí, ¿no? Sí. Y disfrutarlo también, porque no es sencillo, digamos, hacer un mensaje artístico que le llegue a tanta gente diferente. Sí, igual nosotros separamos las cosas. La parte artística es rienda suelta, siempre con tratando, esforzándose para utilizar términos y una poética cercana, ¿se entiende? O sea, no puede ser una poética elevada, pero no tanto para que no se entienda muy bien de lo que estamos hablando. O sea, no recorremos el camino que, por decirlo de una manera exagerada, recorren bandas que de repente son súper populares como Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, yo qué sé, las letras del Indio Solari. Yo no sé si las entiendo todas, me entiendo, sí. Puede ser complejo, pero esa es la parte poética, tratamos de tener una cosa cercana. Pero después está lo otro que vos decís, es el fenómeno de la comunicación. Y ahí yo creo que ahí sí estamos muy atentos a cómo se da esa comunicación, cómo comunicamos lo que tenemos, cómo te parás, cómo lo haces, cómo lo decís, todo es parte de la comunicación. Y en realidad todo lo que vos me estás diciendo es algo que vos tenés que saber bien, porque si estamos hablando de eso, vos tenés este programa que ha mutado de 1000 maneras distintas para seguir siendo el mismo programa. Sí. O sea, que vos tengas la misma esencia al principio, no es lo mismo que al principio. No. Pero tenés la misma esencia y vos fuiste buscando cosas, vos y tus compañeros fueron buscando maneras no de conservar a la gente que tenías al principio, sino de cómo alimento cosas nuevas, cómo genero nuevos círculos, nuevas núcleos temáticos, nuevos personajes, no lo que sea. Y eso es parte de mantenerse, y uno tiene que estar muy atento a los fenómenos de comunicación porque están cambiando todo el tiempo a caballo de las redes sociales y del uso que se hace de ellas. Es una dinámica vertiginosa en la que vivimos. En algún momento tratamos de jugar a que las entendíamos, y en determinado momento entendimos que en realidad nadie sabe a dónde van las cosas. Ni siquiera los que trabajan en comunicación, los que la estudian, los que proyectan, 6 meses después te sacan un artículo diciendo que en realidad no sabemos. No entendemos cómo está funcionando las cosas. Por algo un montón de dictadores están ganando las elecciones. Me explico, es un mundo muy complejo en el que vivimos, ¿no? O sea, la derecha de Chile tiene la Asamblea Constitucional que se votó para derogar la constitución que había hecho la derecha de Chile. O sea, ¿dónde estamos? Todo claro, está todo muy complicado. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque una vez Facundo Ponce me preguntó, ¿y cómo haces? ¿Cómo esto? ¿Cómo otro? Y yo dije, es una carrera que no corremos. No la vamos a ganar nunca. No podemos ni competir esa carrera porque ya no somos una generación que está cabalgando la realidad de las redes emergentes, de los modos de comunicación emergentes. Nosotros elegimos el camino inverso. Vamos a ser el clásico nosotros. Nosotros nos estamos convirtiendo en una banda de rock and roll clásica. Sí. De punk rock, pero eso es más cercano al rock clásico. Cada vez hay menos bandas de rock and roll puro y duro, como lo hacemos nosotros. Somos muy pocas en el sentido de esa vieja escuela de rock and roll de lo más importante es cuando te paras enfrente al escenario, básico, simple, directo. Te vas volviendo como una rareza, y nos parece que eso va adquiriendo un valor particular. O sea, mantenerse en ese lugar casi primitivo es lo que te va a volver distinto. Claro. Eso es lo que nos parecía, y efectivamente, y en algún momento, por más que el mundo dé vueltas y haya 1000
burbujas en las que salía a divertirse. Hay algunas cosas que están en las bases de cualquiera de los fenómenos nuevos, que es la cultura del rock, ¿no? Yo creo que toda la música urbana cabalga, gran parte de los fenómenos nuevos cabalgan arriba de la cultura del rock, como el hip hop, como el rap, y muchos artistas de trap argentinos en realidad son shows de rock and roll y de pop, esa es la verdad, de pop rock, llamémoslo así. O sea, a mí me suena, yo interpreto que eso es Woz, que eso es trueno, eso es no lo que es nuevo es la poética y la estética que ellos asumen, pero vos cuando están en vivo es un show, no es tan distinto a lo que se hacía antes, ¿me explico? No es ay, no puedo entender cómo esto y esto están juntos, no, están juntos. Hay dinámicas que por más que se apropien estilos nuevos, es el rock el que las impuso, entonces. Y muchos mensajes a veces que son similares, digamos, en cuanto a las vivencias de una generación, a las vivencias de querer la cultura de barrio, que está tan presente, por ejemplo, en muchas letras de Trotsky, esa cultura de barrio está muy presente, que también uno la encuentra quizás de otra manera, pero también aparecen en estas canciones urbanas. Y también tratas de sacarte de arriba los vicios de la cultura del rock, ¿no? O sea, la cultura del rock no es todo perfecto, más bien que está lleno de vicios. Algunos de ellos son los que condenan su presente, que es esa cosa del rock, el rockero que trata de instruirte antes de que disfrutes. Me explico, que se te transforma como. No, antes de. Te decís, me gusta y sí, pero escuchaste Led Zeppelin. Me explico, o sea, es tipo. Me gusta y sí. Déjame disfrutar lo que yo quiero. Sí, no, porque yo qué sé, te dicen. Me gusta tal banda, y ya, pero escuchaste a Pink Floyd. Que es tu caso, por ejemplo. Pero nosotros crecimos en ese ambiente. Vos decías, me gusta una cosa, y los adultos inmediatos que tenían 3, 4 años te decían, no, te tiene que gustar otra. ¿Me explico? Y el rock de repente empezó a volverse una cosa, un corsé de cemento, ¿no? Con cosas escritas en piedra, donde no podías tocar sino. Y bueno, la verdad, muchachos, echamos a la gente, echamos a los pibes. No podemos decirle durante 40 años, los pibes de 15 años, no, pará. Vos lo que tenés. O sea, no funciona. Los punks hicieron esa música desoyendo esas cosas. O sea, Iggy Pop hizo exactamente todo lo contrario que se suponía que iba a hacer, y por eso es lo que es. Lo mismo las New York Dolls, lo mismo los Sex Pistols, los Ramones decían, era como decían, yo a mí me gustan los Beatles, pero me voy a quedar con las melodías nomás. No quiero tocar como George Harrison, me explico, ese tipo de cosas. Y aparecen timbres y cosas. Cuando yo digo que sigue siendo rock, es que sigue siendo la cultura que te acepta tal cual sos, te acepta tu obra. O sea, de repente, yo qué sé, tenés 1000 bandas de rock, o sea, los cantantes que tienen la misma voz, el mismo timbre, que cantan igual. En serio, yo prefiero los tipos que tienen personalidad cuando cantan. Entonces, de repente, la música urbana son los que sacan obra nueva con voces, timbres que vos escuchás en la calle. Y el rock parece que tenés que estudiar canto ahora para hacer rock. ¿Me explico? Sí, claramente. O sea, yo qué sé, las mujeres, viste que las mujeres generalmente es como que todas van a la misma profesora. No hay nadie que no haga el impostado, ¿me explico? Y sostenga la nota con el vibrato. No hay una que hable nomás, ¿me explico? Bueno, y ahí aparece Florencia Núñez, por ejemplo. Hay otras mujeres que tienen mucha personalidad, timbres de voz, pero hay veces que empezás a generar como réplicas, como hay un estilo de cantar. No, yo quiero a los artistas que cambien todo el tiempo, que me inventen la rueda 1000 veces al día. Guille, bueno, ustedes en este disco nuevo, que lo van a estar presentando la semana que viene en Sala del Museo, con 2 shows. 2 shows, los dos es 9 y 10, es apto a todo público y empiezan a las 8 de la noche. Esa es a las 8 de la noche. Sí. Los menores tienen que ir acompañados. Los menores, los menores está habilitada la entrada para menores. Obviamente, menores de 16 tienen que ir acompañados de algún adulto, pero los adolescentes no van a tener problema. Y los menores de 5 son invitados, y como siempre, si tienen 5 y medio, 6, 7, que diga que tiene 5. Que lo meta UPA. Yo qué sé. Como hacíamos en el estadio. Si es muy grande, que no sé. Hacete el dormido. De rodillas. Hacete el dormido. Hacete el dormido. Como dice la canción de ese niño es un enano. Sí, como dice su canción. Guille, te iba a decir, bueno, este show tiene un tema. Yo soy La Tormenta, que me consta, digamos, que charlamos y te vi cuando saliste de la presentación de
de Florencia Infante en el Sodre, que fue algo que te llegó, te conmovió mucho. Además, tanto Cuico como Hugo fueron compañeros de ella un tiempo. Y ahora que hablabas de Florencia Núñez, en fin, y las artistas mujeres, pensaba en todo este recorrido que tiene Trotsky, que ha ido cambiando. Ustedes desde adentro vieron pasar toda la escena rockera, desde realmente tocar en cuevas para 5 personas, a después a los mega festivales, y cómo ha ido cambiando también toda este cambio en cuanto a la mujer y la ubicación. Géneros también, todos los cambios en cuanto a los géneros que tienen que ver con los festivales y el rock y no rock y todo eso. Y además también toda esta impronta femenina que ha ido teniendo el rock en todo esto. Y lo enganchaba con esto también de componer una canción quizás a partir de un espectáculo de una mujer, justamente. Bueno, indefectiblemente los cambios de las lecturas de los ritos sociales y de las conductas sociales de los últimos años te llegan de alguna manera. O sea, empecemos por cosas más generales antes de ir a ese lugar particular. Nosotros crecimos con una violencia en los medios que nos movíamos, que nos parecía normal. Era una violencia en tu casa, con los adultos, ¿no? Con los vecinos, en el liceo, con los compañeros. O sea, yo crecí en una época donde un adulto, si vos decías una guarangada en la calle, te podía pegar un roscazo. Y vos no podías decir nada, porque si le decías a tu padre, el señor me pegó, y el señor le decía, mirá, dijo culo delante de mi hijo, y le encajé una piña, y tu hijo decía, bueno, no digas culo delante del hijo. Claro. Nadie te decía, nadie te explicaba que no tenías por qué tolerar que nadie te tratara mal. Te discriminaban, te ninguneaban. O sea, mi maestra se burlaba de mí porque yo llevaba la túnica sucia. Entonces yo, cada vez que llegaba a la escuela, la maestra, cada vez que decía mi nombre, decía, miren todos qué bien la túnica que traía Guillermo. Y yo lloraba, y ella decía, ya está llorando de vuelta, como un niñito chiquito. Y así era tu vida. Así era tu vida. No, pero no me bulineaba mis compañeros, me bulineaba la maestra. ¿Viste? O ibas caminando y te tiraba de la oreja el ascripto. Nosotros vivimos así. Después ibas al baile y te cagaban a piñas los locales porque ibas vestido con un moicano, ¿me explico? Y después ibas a un recital y te tenías que pelear con los metaleros. Y si eras punk, te tenías que pelear porque a vos te gustaban los Ramones y a mí me gusta los Pixies. Y te agarraban a trompadas. Pero si te agarras, era una violencia constante. Y los recitales eran violentos. El pogo era violento, todo era violento. Siempre se armaba lío, siempre había problemas. En determinado momento aparecen artistas que se preocupan de incluir y no de echar, y que tienen mucho suceso, como La Vela Puerca, como No Te Va a Gustar. Se da el fenómeno del Pilsen Rock después de la crisis, o en el medio de la crisis económica esa terrible, y de repente los recitales empezaron a cambiar y se volvieron como un refugio de todo ese universo o esa realidad de mierda que nos tocaba, y el recital se volvió como un lugar donde esto tiene que ser otra. ¿Me explico? Sí. Y yo creo que nosotros hicimos un esfuerzo por empezar a sacarnos a toda esa energía negativa de los recitales y empezar a echar a esa gente directamente. Onda, ay, qué gracioso, me escupí, me la banco, mirá qué bien, son repunks, y la banca. Y un día dijimos, ¿por qué tenemos que bancar que nos escupan? Yo no quiero tocar más y que me escupan. Entonces, yo qué sé, en un viaje con el Mosca me dice, ¿cómo hace para que no te escupan, Mosca? Es muy fácil, sí. Cada vez que te escupan te agarras a piña y te vas a la mierda. Y un día se va a dejar de escupir y los que escupen no van más. Y fue tal cual, nos dedicamos tuvimos 2 añitos agarrando una trompada cada vez que pasaba eso, y un día no pasó más, y empezás a alimentar eso de que el show no tiene dueños, no hay unos que son más locales que otros, no hay lugares reservados, o esas cosas que a veces pasan en el recital, no vengas a saltar acá, que acá estamos los postalinas, negativo, nada de eso, vení como quieras, como puedas, no tenés ni que saber las canciones de la banda, con que vengas a pasarla bien ya está. Eso nos preocupamos por favorecer eso, pero es un cambio que lo precisaba la sociedad. Y obviamente, si yo puedo entender todo eso, teniendo hijas mujeres muy compenetradas con la agenda femenina, te empiezan a desafiar otras elecciones que vos haces en tu vida cotidiana, y te empiezan a señalar
cosas que de repente a vos te dolía que te hiciera y no te das cuenta que se la estás haciendo a otro, perpetuando los vicios de las relaciones, y empezás a prestar la atención y no, ¿cómo es que se dice? No es esa cosa de construir, no, es entender. Al mismo tiempo, voy hasta donde puedo. Hay cosas en las que no creo y no puedo creer, sí. O capaz que en algún momento me cae la ficha, pero sí tener la sensibilidad para decir, sí, es cierto, acá no es un comentario pintoresco, es un comentario machista. Y si aparece, tiene que ser en tono de comedia o de ironía, y no en tono de claro. de concepto, de idea propia. Y esa sensibilidad te hace pensar. Igual nosotros, hay cosas que yo siempre tomé en cuenta hace mucho tiempo, que nos dijo una vez un productor, dice, hagan las letras más, esto no lo dijeron en el 97, hagan las letras más abiertas, no lo hagan solo para hombres, dice, hay mujeres que escuchan las canciones también, si podés sacarle el género, sacáselo, lo haces más abierto. Y es cierto, y siempre que compongo, trato de evitar el género lo más posible, a no ser que sea algo que tiene que ver por algo personal, que el personaje es un hombre y no es pero además hombre o mujer. Muchas canciones de ustedes, digamos, bueno, está cantada en primera persona por un varón, entonces hay algo que es ineludible, pero después hablan de cuestiones que son comunes a todos. Claro. Hay muchísimas canciones de amor y de amistad que son comunes a hombres y mujeres, o sea, no. Exacto, pero yo que sé, tempranamente en el disco Yo no fui nuestro, por voz estaba cantada para decía, no quiero verte tirado, no quiero verte llorar. Y decía, ¿por qué no cantas a una mujer? ¿Por qué no decís que no quiero verte tirada? ¿Por qué no? Y es verdad, y dijimos, bueno, sí es cierto, o sea, por más que la voz sea un hombre, podés cantar. Es una canción que está cantando un cantante, no es Guillermo Pelufo que le pasan todas las cosas ahí. Esa es una abstracción que tenés que hacer y que se la tenés que exigir al público. Y efectivamente llegamos al punto de que termino cantando yo una canción en primera persona de femenino. Y me parecía, cuando compuse la canción, me parecía que seguramente íbamos a terminar invitando a una cantante femenina. Y cuando canté la canción por primera vez, dije, esta canción la canto yo, me voy de la banda. Sí, así es fácil. Es de las mejores canciones que hizo Trotsky. Es una canción que Trotsky está persiguiendo desde que empezó. Esta canción para mí culmina es el punto así máximo de una canción que estamos buscando en ese tono oscuro desde nuestro primer disco. Yo siempre digo, cuando me preguntaban si aburría hacer la misma cosa, o sea, yo le decía, para mí siempre estamos haciendo la misma canción. Hay 5 o 6 canciones, las estamos haciendo una y otra vez, y algunas veces sale increíble. Y esta es una canción que sigue la línea de canciones que están en el clase B, como Casi Místico, que te trae canciones de otro lugar, con una temática que no está relacionada con el universo del rock and roll, me explico, no es una enclave rockera, es una canción. ¿Me explico? Está interpretada como rock and roll, pero no es una canción del universo del rock. Es una canción y punto. Y la verdad que me conmovió mucho la obra de Flor en algunos lugares particularmente. Y yo estaba esta canción que yo no sé, me caía una idea y me empezó a girar en la cabeza en el estribillo de Yo soy la tormenta, soy la tormenta, soy la tormenta. Le digo, vos, Flor, cuando vi que calzaba el estribillo, le digo, si vos me dejás, si te copás, yo puedo desarrollar una idea alrededor de esto, vuelvo a la idea contigo y terminamos juntos la letra, pero estoy vibrando en esta sintonía, me parece que puede cuadrar, me parece que te puede interesar, que puede ser lindo o raro o único, no sé. Y se copó y ahí desarrollé la letra tomando cositas que me habían quedado flotando en la obra. Ella me hizo una devolución de que le gustaría que quede más en evidencia algunos detalles de la obra que yo no sabía si tirarme al agua. Eso, como decís, dice, tiene que decir que es una mujer frente al abismo, tiene que decir que es una niña atada, me explico, dice, te pone el núcleo duro de la obra, tiene que estar ahí. Y volvimos con esa idea y es lo que te decía, el prejuicio era mío de no poner el femenino. Y es como todo, es un aprendizaje, es un proceso, no es algo que si vos me lo decís de un día para el otro, te traigo esto,
porque así conectamos con las minas, yo te diría que no. Pero si claro. te sale orgánicamente, o sea, normalmente llegás a un lugar donde aparece algo que puede funcionar, sí, pero hacerlo con la finalidad de pararse como que estamos empatizando con eso, no. No, tiene es que además eso se nota cuando lo haces. Se Si vos renota, si no es genuino, se nota, digamos. Exactamente. Pero además, claro, también esta parte del aprendizaje que vos hablás tiene un recorrido que en ustedes como banda se puede ver claramente en todo lo que ha ido cambiando, digamos. Nosotros aquel primer Pilsen Rock, que fue impresionante y muchos acá lo recuerdan y muchos quizás conectaron con Trotsky Vengarán en aquella primera vez, fue sin duda para ustedes algo inolvidable, o para todos inolvidable. Yo estoy casi seguro, así sin pensarlo demasiado, que no pisó una mujer el escenario ese Pilsen Rock. Creo yo, y a ninguno nos pareció raro, digamos, no fue, y tampoco se levantaron voces diciendo no había mujeres, y bueno, y eran tiempos donde en aquel momento era más importante quizás, o se sentía más importante imponer un estilo que volviera a tener un lugar de importancia, una cultura de rock, una producción artística de un montón de bandas que estaban en la vuelta, y se pasó por alto eso. Entonces es parte, capaz que si alguien hubiera ido hubiera hecho, estábamos preocupados, o sea, también son momentos, ¿viste? Estábamos preocupados por otras cosas, o sea, estábamos muy sumergidos en una agonía que era ese momento de crisis económica, de crisis social, de pérdida de trabajos. Eso, yo me acuerdo que salías en Montevideo y no había autos en la calle, la gente no quería ir en auto porque no tenías un mango, esa es la verdad, era desolador. Pero es como todo, llegó el momento, cuando llega el momento de prestarle atención a esos fenómenos, yo siempre les digo a mis hijas que yo me acuerdo que estas son como olas, que yo cuando era joven, cuando era adolescente, la mujer tenía otro lugar, en la cultura, en la comunicación, en las películas, en los artistas, todo, o sea, hubo un retroceso muy grande. Yo tengo esta teoría, que alguno la debe tener mejor explicada y desarrollada, de que los fenómenos del 2001 y de la cultura del miedo trajeron un retroceso muy grande en ese sentido, y yo no me había dado cuenta lo que había retrocedido el feminismo hasta que no volvieron a plantearse esas cosas. Yo cuando tenía 17 años, mis compañeras de liceo o de primeros años de facultad, era una agenda exactamente igual a la de ahora, pero de repente fue como empezó a desaparecer esa agenda, empezó a dejarse de lado todas esas cosas. Eran importantes esas cosas. Antes yo cuando éramos chicos, o sea, las ministras más pesadas del Partido Colorado era de la Reta, que aparte era un bulldog, realmente se paró a defender todas las leyes de minoridad, se le plantó a Sanguinetti, me explico, eran gente pesada del gobierno, y vos estabas acostumbrado a que eso pasara, y de repente se fue todo, me explico, por lo que sea en el mundo, en Uruguay, me explico, o sea, nosotros, yo crecí viendo películas siempre protagonizadas por mujeres, todas las mujeres, la cantidad de películas que veíamos protagonizadas por mujeres, como Gina Davis, Sharon Stone, ese tipo de mujeres súper poderosas, ¿viste? Súper desapareció, ¿viste? Yo qué sé, por lo que sea, esta agenda nueva, esta generación nueva coincide con nuestras hijas, y te pega mucho más fuerte, ¿viste? Se te para en el almuerzo familiar y te dice: ¿y vos qué estás diciendo entonces? ¿Que las mujeres son como los perros? ¿Me explico, viste? Sí. ¿Qué tengo que preguntarte a vos? O sea, viste, cuando se le paran a los adultos mayores, viste, se le paran de mano, viste. ¿Para qué me estás diciendo? ¿Que el tipo porque es gay no puede hacer tal cosa? Y te exigen. Sí, claro, te ponen. A decir, bueno, basta, no es poder hablar de lo que quiero, que es mi casa. No. Si es tu casa, me voy a la mierda si vas a hablar así. Guille, 9 y 10, dos shows que se vienen vendiendo súper bien las entradas. Va a ser, como vos dijiste, un show clásico de Trotsky Vengarán, donde va a estar, obviamente van a tocar el disco nuevo, pero bueno, ya tiene bastante recorrido y la gente, hay muchos de sus seguidores que ya lo tienen en la cabeza, tienen las letras, todo va a ser. Los shows de Trotsky son muy disfrutables realmente. Como hoy contabas, puede ir cualquiera. Si no tienen con quién dejar el nene, llévenlo porque se va a divertir. Es una experiencia
fantástica en un ambiente familiar, acogedor, digamos. Dejen ir a los adolescentes en paz, tranquilos. Sí, aparte es tempranito, fíjate, a las 11 ya llega antes de la medianoche a la casa. Si Ya el pibe está. se porta bien, ¿no? Antes que termine el noticiero central. Si no va a la pizzería. Si no, a la pizzería. Las entradas las consiguen por... En Red Tickets. En Red Tickets Ticket. están las entradas, 700 y charge, o sea, 700 y algo, no sé. El service charge. El service charge de quien uno le paga, ofrece la plataforma. Pero bueno, van a ser unos shows preciosos realmente, como son siempre. Y bueno, apúrense porque quedan entradas, pero no muchas. Sí, Así quedan la función del sábado quedan 150 entradas y la función del viernes quedan 250 entradas, esa es la verdad. Así que se van a ir rápido. Bueno, Guille, muchísimas gracias. Muchas gracias y quiero saludar a todo tu equipo, especialmente a Junio, con quien comparto su visión total y cabal del fútbol. Y quiero, como siempre, lo tengo que decir porque es verdad, los escucho siempre y me gustan mucho. Y bueno, si será sorete mi hermano, que también me dijo que le gusta tu programa, pero él no te lo dijo, seguro, porque es un sorete. Porque es un sorete, porque no te llamó y te dijo, vos, qué bueno está el programa. Dijo, vos, está bueno el programa de Gonzalo, estoy escuchando, está bueno, sí, no sé qué. Y bueno. Y dice, ¿se lo dijiste? No. Y bueno. Lo que pasa es que él quedó con encono, ¿sabes por qué? Porque en Costa Azul, cuando volvieron a tocar a Costa Azul, rompiste todo. Le quemaste el rancho. Parodi tuvo la grandeza de subir al escenario y fundirse en un abrazo. Pero él estaba absolutamente indignado. Dijo: pues le llevaste la mina. A Luz Ferreira. A Luz Ferreira yo no la voy a nombrar. Pero a los chantas no. Y bueno, ¿qué va a hacer? Le duele. Y ¿qué va a hacer? Envejeces mal. A veces pasa. A veces pasa. Dice, muchas gracias. Gracias a usted.